Bien, hermanos amados, bendiciones para ustedes también, amigos, hermanos que disponen en su corazón ver este video que se graba hoy del culto del 30 de octubre. Bendecidos sean ustedes y los que vienen a ver este culto. Hermanos amados, después de pasar este tiempo de alabanza y de adoración, siempre voy a hacer ver la importancia. Mire usted, hoy terminamos el capítulo 18, es la parte 2 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Iniciamos en enero de 2020, mire usted, nos falta el próximo domingo. Terminamos el capítulo 19 y nos estarían faltando 2 capítulos y terminamos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 nos dice que el varón y la mujer es dichoso, es bienaventurado cuando lee, cuando escucha y cuando guarda las profecías de este libro de Apocalipsis, porque el fin está muy cerca. Entonces, siéntase dichoso, hermanos amados, porque este es el evangelio del reino que hemos predicado prácticamente en este año, con algunos domingos que tocamos otros temas afines a ser dichosos y bienaventurados. Y ya el próximo año, Dios mediante, ya tenemos el tema en el cual vamos a estar compartiendo, a fin de que las familias del mundo y de las naciones tengan el testimonio de lo que es el evangelio de salvación y lo que es el evangelio de la justicia de Dios. Bien, sobre todo remarcar que el contexto en el cual se escribe desde Mateo hasta Apocalipsis, debemos tener muy presente que nace en Jerusalén, actual capital de Israel, y que fueron los judíos quienes extendieron este evangelio porque así le plació a Jesús, nuestro Mesías. Tocando a un remanente, no a todos, dice Romanos, el libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo nos dice que por la transgresión de muchos judíos, eso ha sido riqueza para que los gentiles, nosotros, podamos tener la misericordia de la gracia de salvación. Por eso debemos bendecir al pueblo de Israel. Debemos seguir orando por la paz que hay en Jerusalén diariamente. Hay muchos atentados palestinos en contra de Jerusalén, en contra de otras ciudades afines. Es continuo. Y si nosotros, hermanos amados, queremos tener la mente de Cristo, pues hay mucho que transformar la mente occidental. Nosotros no debemos tener una mente occidental ni una mente oriental, debemos tener la mente de Cristo. Ese es a lo cual debemos aspirar, porque hemos sido marcados con la semejanza de la imagen del Hijo de Dios.
dicho esta relevancia, vamos entonces a la parte 2 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis, que trata sobre la caída de Babilonia. Vimos en la parte 1, el domingo anterior, que Babilonia, primeramente, ya desde hoy, es un espíritu, es un sistema de confusión, donde hay una advertencia también que nos hace el Señor Jesucristo cuando a través de un ángel, le dice al apóstol Juan que escriba, ¿no?, que su pueblo debe huir de Babilonia. Hemos dicho también que la apostasía está en Babilonia. Y en esta parte 2 vamos a estar viendo que, así como dimos algunas pautas en la primera parte, que va a haber un momento en que se va a levantar una nación, regional, como la Babilonia física, en un tiempo muy, muy cercano, en un futuro muy cercano, que es la que justamente hoy vamos a ver cómo es que Dios, en ese periodo de su gran juicio, le hace un juicio también a esta ciudad territorial, física. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 9 al 14. ¿No? 9 al 14. ¿Estamos? Entonces llorarán, se lamentarán y harán duelo por ella cuando contemplen el humo de su incendio los reyes de la tierra que fornicaron y fueron lascivos junto con ella, permaneciendo a distancia debido al terror de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Una hora, no han sido días ni años, en una hora. También los mercaderes de la tierra se lamentarán a causa de ella, porque nadie compra sus cargamentos. Ya nunca habrá cargamentos de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, ni de perlas, ni de lino fino, blanco, ni de púrpura, ni de seda, ni de escarlata, ni de ninguna madera aromática, ni de ningún tipo de utensilios de marfil, ni de ningún tipo de objetos de madera finísima, ni de bronce, ni de hierro, ni de mármol, ni de canela, ni de amomo, ni de perfumes, ni de mirra, ni de incienso, ni de vino, ni de aceite, ni de flor de harina, ni de trigo, ni de ganado, ni de ovejas, ni de caballos y carros, ni de cuerpos, ni de vida de hombres. Se ha apartado de ti el fruto que tu alma codiciaba. Han desaparecido de ti todas las cosas exquisitas y espléndidas. Ya nunca encontrarás a los mercaderes de estas cosas. Bien. Si hay algo que remarcamos mucho en el
la primera parte de este capítulo 18, que Dios está haciendo un llamado a su pueblo a huir de Babilonia. Huir. ¿Quién está en Babilonia? Están muchísimas familias hoy y está la apostasía. Indudablemente, quienes van a huir es un remanente. En el versículo 11 de este pasaje, vemos que hay un espíritu comercial. Hay un espíritu de riqueza que ya nosotros sabemos por el Evangelio. Se le llama Mamón, ¿no? Ese es el nombre de ese espíritu. Y ese espíritu, indudablemente, hoy, dentro de este nuevo contexto global, está aprovechando de la circunstancia de este control que Dios viene haciendo y que viene indudablemente permitiendo circunstancias. Hoy hay mucha necesidad financiera, hay mucha necesidad de dinero, porque los 2 años y medio que duró esta pandemia de COVID y que se está aligerando, indudablemente hubo todo un impacto en las economías del mundo y en la economía de las familias. Y la necesidad de hoy es tener dinero, es generar riquezas. Pero debemos de ser muy prudentes, porque el apóstol Pablo nos enseña que a veces, queriendo hacer riquezas, caen en tentación y se corrompen. Y aún, hermano amado, aún a costa del deterioro y sin considerar a su familia. Porque el afán es riquezas. Este espíritu comercial, como le llamo, o mamón como le conocemos aquí en lo profético, es lo que va a aprovechar una circunstancia. Y de eso vamos a estar hablando, Dios mediante, a fines de noviembre. Hoy en el mundo de la ciencia humana y de las grandes instituciones económicas, se viene anunciando una recesión muy grande en el 2023. Entonces, nuevamente va a haber un afán de necesidad financiera, de riquezas. Y de eso vamos a estar hablando todavía más adelante. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer? Número 1, huir de Babilonia. Seguramente, y es ahí donde voy directo, como quien dice, al blanco. Vamos a tener que ser muy prudentes con los cyberwar. Usted sabe lo que es el cyberwar. Son sorpresas cibernéticas. Vamos a tener que ser prudentes de los cyberwar y presenciales de los púlpitos, porque van a sonar muy convincentes los mensajes
ante la necesidad de aliviar la deuda, ante la necesidad de aliviar las necesidades de alimentos, de vestir, y indudablemente los cyberwalk y presencial de los púlpitos va a ser muy llamativo, porque el creyente va a querer oír esas cosas. ¿Por qué? Porque va a haber necesidad. Muchísimos hoy piensan que el sistema espiritual de Babilonia, o el espíritu babilónico, o el espíritu de confusión, va a ocurrir fuera de la iglesia. Indudablemente serán engañados. Jesús fue bien claro en sus mensajes que Él no iba a venir si antes no sucedían dos cosas, y en este orden: la apostasía y la presencia del cuarto reino o del anticristo. Entonces, hay apostasía hoy. Pero nosotros debemos tener siempre, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a la mente de Cristo. Vamos a tener que, como decía el apóstol Pedro, es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. Y estoy seguro que cuando se refería a los hombres, se refería a los fariseos de ese tiempo, que predicaban una teología del judaísmo, lo cual hoy hay iglesias que con aspiraciones de amar mucho a Israel han adquirido esas tradiciones y lo aplican en su ministerio. Pero ¿qué nos dice el Salmo 37? Busque usted el Salmo 37. Salmo 37, el versículo, vamos a leer del versículo 1 al 8. Salmo 37, versículo del 1 al 8. No tengas envidia de los impíos. Esta palabra impíos hoy a veces se le ha considerado al que es no creyente. Pero ¿cuál era el contexto cuando este salmo se escribió? ¿A quién se le llamaba impío? No se estaba refiriendo a un no creyente, a un no cristiano. Era alguien que estaba en el pueblo de Israel. Era alguien que estaba en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, que cometían iniquidades. A eso se refería. Ya usted me va entendiendo qué cosa es impíos. Por eso le digo la importancia de entender el contexto en el cual se escriben las Escrituras, no lo que la mente humana piensa, o la mente, etc. Dice: ni tengas celos de los que cometen iniquidad, porque pronto se secarán como la paja, y se marchitarán como la hierba verde. Confía en Dios y haz el bien. Habita en la tierra y busca la verdad. Confía en Yahweh y Él te concederá la petición de tu corazón. Este pasaje, este versículo 4, mucho lo he escuchado por años. Dice: confía en Yahweh y Él te concederá la petición de tu corazón.
Y los creyentes, yo también así pensaba antes, que eso era suficiente. Pero hay que hacer el bien, hay que confiar en Dios y sobre todo, hermano, buscar la verdad de la Escritura y en qué contexto se escribió y a qué se refería esa Escritura. Y nos dice, endereza tu camino en presencia de Yahweh. Confía en Él y Él hará. Él sacará tu justicia como la luz y tu causa como el mediodía. O sea, tu causa, tu ministerio va a ser visto como el mediodía que tiene la mejor luz del día. Y busca a Yahweh y ora en su presencia. Pero no tengas envidia del hombre que comete iniquidad y prospera en su camino. Deja la ira y haz cesar el furor. No envidies el cometer maldad. A veces, cuando se presentan estas circunstancias de celos, porque a veces algunos creyentes se pueden preguntar por qué hay cristianos tan prósperos o por qué hay tal o cual familia que no es cristiana, no es creyente, es próspera. Y las personas o los creyentes verdaderos se pueden preguntar ¿por qué? ¿No? Es indudable. Y quieren hacer algo, o quieren reaccionar, o se pueden sentir de repente como creyente. El otro le puede decir, mira, yo soy prosperado, pero tú no, se lo dirá de alguna manera. Pero ya te he dicho, hermano amado, que las finanzas no es un indicador de que uno es un hijo de Dios. Ya hemos hablado de ese tema. Tenemos que saber, cada uno de nosotros, que Dios es nuestra venganza. Lo que en las tinieblas es injusto, para Dios, Él lo va a traer a su justicia, a su tiempo, indudablemente. Vamos ahora a mismo Apocalipsis y vamos leyendo del capítulo 18, los versículos 15 al 19. 18, capítulo 18, del 15 al 19. Los que se han enriquecido a costa suya se pararán a lo lejos por el terror de su tormento. Llorarán y se lamentarán, diciendo: ¡ay de la gran ciudad que se ataviaba de lino fino blanco, púrpura y escarlata, la que estaba adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas, porque en una hora ha sido destruida tanta riqueza. En una hora, hermano. Todo capitán, todo el que navega a cualquier lugar, y los marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon a distancia. Y contemplando el humo de su incendio, gritaron diciendo: ¿cuál ciudad se asemeja a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando y haciendo lamentación y decían: ¡ay de la gran ciudad, de la que todos los que poseían barcos en el mar se habían enriquecido por sus cosas valiosas,
porque en una hora fue devastada. Comentábamos en otro capítulo anterior del libro de Apocalipsis, cuando tocamos justamente uno de estos temas, una de las copas de la ira de Dios, y comentábamos que actualmente el 90% del comercio mundial se realiza marítimamente, es decir, por barcos, por los mares. Y este pasaje nos muestra que muchísimas naciones se enriquecieron por ese comercio marítimo. Pero al ver que esa ciudad regional, la Babilonia física, que ya está casi levantándose, se están juntando, se están alineando, las naciones, al ver su destrucción en una hora, dice, se pararon de lejos para no mirarla. Indudablemente, estas naciones habían elegido enriquecerse a través de las riquezas de esta nación regional. Y actualmente el creyente tiene que tener una unidad en cuanto a qué ha elegido. Lucas 16:13 es bien claro. Aquí Jesús, nuestro Mesías amado, es bien determinante. Y dice, ningún siervo puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, u honrará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. No sé si tiene claro usted este versículo. Uno puede estar teniendo un negocio, una empresa, un trabajo, un intercambio comercial, pero esas finanzas tienen que estar sometidas a los principios, escuche bien, a los principios y a los mandamientos que Dios da sobre estas finanzas, tanto en sus mandatos de preferencia como tanto en sus mandatos espirituales como en los mandatos económicos. Si no tenemos claro a quién estamos sirviendo, pues hoy en la Santa Cena hay un momento para reconsiderar eso, a quién se está sirviendo. Servir a Dios, hermano amado, como trataremos un poquito más adelante, y se los compartí, tiene que hacerse con integridad. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene que estar definida. No podemos pensar como piensa Occidente, no podemos pensar como piensa el Oriente, tenemos que pensar como piensa Jesucristo. Y llegar a ello es un proceso, pero en ese proceso tenemos que dejar que la voluntad de Dios se realice. Si yo digo, a mí me parece que esto no,
o a mí me parece que esto sí, ¿quién somos nosotros para decidir en qué momento sí y en qué momento no? Esa persona, varón o mujer, cristiano o creyente, está ocupando el lugar de Dios ante un mandato de servirle a Él, que lo que estamos haciendo le sirva a Dios. Seguimos Apocalipsis 18, versículos del 20 al 24, y ya terminamos este capítulo 18. Apocalipsis 18 del 20 al 24. Gócense a causa de ella, cielos, ángeles, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia de ella. Entonces un ángel tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: de esta manera será derribada la gran ciudad de Babilonia, con violencia, y ya nunca será encontrada. Y no escucharán más en ti sonido de arpista, de músicos, de flautistas y de trompetistas. Ningún artesano de oficio alguno se volverá a encontrar en ti. La luz de la lámpara no se mirará en ti, ni la voz del novio y de la novia se escucharán más en ti. Porque tus mercaderes, ¿no? Los mercaderes, usted me entiende cuando ahí dice arpistas, músicos, flautistas, trompetistas, artesanos de oficio, ¿no? ¿Me entiende a qué me refiero? Si usted tiene sabiduría, el Espíritu Santo, traerlo al hoy. Porque dice, esos mercaderes eran los grandes de la tierra. Porque a causa y aquí viene algo terrible, porque a causa de tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. Voy a repetir eso. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Porque a causa de tu hechicería, o sea, de lo que se producía en Babilonia, o el sistema espiritual que producía en muchas naciones, fueron engañadas, dice, todas las naciones. Y en ella fue encontrada la sangre de profetas, de santos y de todos los que fueron inmolados en la tierra. Es decir, que por aquellos que por dar a entender al pueblo, a una nación, de dónde habría que huir y de quiénes habría de huir, indudablemente iba a haber una persecución. Porque a nadie, hermano amado, gusta la verdad. A nadie. Y aquí, espero que después de que diga esto, no dejen de vernos. Pero los que buscamos la verdad absoluta, los que sabemos el contexto en el cual los apóstoles escribieron los evangelios y las epístolas y el libro de Apocalipsis, entendemos que fue un contexto donde no había seminarios, no había sistemas teológicos, no había universidades, no había libros, aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Lo único que conocían los judíos, ese remanente que Jesús levantó desde el momento en que comenzó su ministerio, esos judíos tenían bien claro tres cosas: la ley, los profetas y el evangelio del reino. Y cada uno tenía su líder.
Moisés, Isaías y Jesús el Mesías. Eso era toda su fuente. Y en ese contexto ellos escribían. Dicho esto, dice que este sistema de Babilonia, no solamente desde hoy, ya está este sistema de confusión, pero va a haber un momento en que esta Babilonia va a ser física también. Dice que por causa de sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, ninguna se escapó. Todas las naciones del mundo de hoy están engañadas por este sistema babilónico. Todas. Este capítulo 18 nos muestra que en los últimos días se va a multiplicar la potencia del espíritu de confusión. Van a aparecer nuevas religiones. ¿Por qué? Ante lo poco relevante de las actuales. Como una solución espiritual que van a tener las personas y sus familias. Jesús fue bien claro: donde hay división, estas no prevalecen. En Israel, su religión actual es el judaísmo. Hay ortodoxos liberales, no liberales, ultraortodoxos y unos cuantos más. Aquí voy. No me apague el video ni deje de vernos. Dentro de la iglesia evangélica hay pentecostales, bautistas, carismáticos y unos cuantos más. Y muchos se preguntarán: ¿y usted de qué iglesia es? Ya eso lo voy a hablar al final. Algo que entendimos cuando compartimos la fiesta de los tabernáculos. Que lo voy a animar a que lo vean. Igualmente en el catolicismo hay unos cuantos más. Dentro del Islam también hay unos cuantos más. Y cada uno de estos, llamémosle, cada uno de estos grupos tienen su interpretación bíblica y su teología bíblica, y esto se va a multiplicar. Esto se va a multiplicar. ¿Y qué será todo esto? No nos deje de ver, hermano. Hechicería, confusión. Porque ante la necesidad de las personas, una desesperación de las personas y sus familias por oír la voz de Dios, van a escuchar hechicerías de espíritus. Y muchos van a decir: escuché la voz del Espíritu Santo y recibí esta revelación que suena muy interesante, desafiante y hasta bíblico. Y muchos cristianos de hoy están y serán engañados. Y usted me dirá: ¿a qué iglesia pertenezco? No solamente yo, y no puedo decir muchos. Hay pocos ministros del Evangelio
que hemos entendido ya en varios lugares del mundo, acá también en América Latina. Pero indudablemente, como a veces digo, somos de la congregación de Filadelfia. Vea nuestra predicación de este tema. Las personas de hoy y sus familias, escuche bien lo que le voy a decir. Los diferentes grupos que hoy están levantados en el mundo, que los he descrito hace un momento, que contribuyen a la confusión, que contribuyen a que Babilonia se potencie. Tienen que entender que es la higuera, que es el olivo natural y que es el olivo silvestre. Yo le animo a que vea en el canal donde está viendo usted, hermano amado, este mismo video en el YouTube. Tenemos nuestro canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Ahí está la fiesta de tabernáculos, que recientemente la hemos publicado. Allí damos a entender que la higuera es Israel, en la nación de hoy. El olivo natural es la Israel espiritual. Y el olivo silvestre es el gentil, cuyas ramas, algunas ramas, son injertadas al olivo natural. Y tanto el remanente judío de hoy como el remanente gentil de hoy, la rama natural y la rama silvestre, al olivo natural, al árbol del olivo, vienen a ser la Israel espiritual. Esa es la iglesia. Esa es la nueva Jerusalén, de la cual hablaremos en los capítulos siguientes. Esa es la que se está levantando. Ese es el remanente. Ese es el que le está diciendo a muchos: levántate y resplandece, porque la luz ha llegado y la gloria de Dios será vista aún en medio de estas densas tinieblas, aún en medio de esta grande confusión. Hay una promesa de Jesús para todo varón y para toda mujer que quiere volver a Dios, aún estando donde esté, y huir de Babilonia. Jesús el Mesías, nuestro Mesías, dijo en Juan 6, 37, 40: todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre: todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Amén. Amén, hermano. Hermanos y amigos del YouTube, muchísimas gracias. Sandy, que Dios los esté bendiciendo, guardando, que realmente nuestro Padre Celestial resplandezca su rostro sobre ustedes y les dé vida eterna.